Arica TV presenta Arica Informa. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. La Fiscalía obtuvo la prisión preventiva de un imputado por el secuestro extorsivo de un matrimonio en un hotel de la ciudad. La Fiscalía de Arica formalizó y obtuvo la prisión preventiva de un ciudadano venezolano imputado por el secuestro extorsivo de dos adultos mayores, registrado el pasado sábado en un hotel de la ciudad. El procedimiento fue dirigido por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, ECO, de la Fiscalía Local, junto a la sección OS9 de Carabineros, y finalizó con el rescate de las víctimas de 67 y 65 años por parte de efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE. Las diversas diligencias investigativas establecieron que el hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana, cuando las víctimas observan al imputado hacer ingreso a su domicilio, un departamento en un segundo piso, ubicado al interior del Hotel del Valle, intentando ahuyentarlo, lo que no fue posible, ya que de igual forma entró a la habitación y luego se dirigió hasta la cocina, desde donde sacó 2 cuchillos, comenzando a forcejear con las víctimas. Es en ese contexto donde uno de los afectados cayó al suelo, lo que fue aprovechado por el imputado para colocar el cuchillo en su cuello y en el de su pareja, logrando inmovilizarlos junto con amenazarlos que los mataría. Luego de ello, una de las víctimas comenzó a gritar por ayuda, de forma tal que el encargado del hotel tomó contacto con Carabineros, los que llegaron al lugar activando un protocolo especial de secuestro. El operativo se extendió hasta las 6 de la mañana, cuando efectivos del GOPE ingresaron al inmueble y detuvieron al imputado resguardando la integridad de las víctimas, quienes fueron atendidas inmediatamente por psicólogos del ECO para su contención. Para nosotros como Ministerio Público, nuestra principal preocupación está dada por las víctimas. Y acá tuvimos a 2 víctimas, adultos mayores de 65 y 67 años, que mientras se encontraban compartiendo al interior de su domicilio, ubicado en el recinto o dentro del recinto denominado Hotel del Valle, esa calma, digamos, se vio absolutamente desbordada por la presencia del imputado, quien los secuestró al interior de este domicilio y quien comenzó efectivamente en ese lugar a hacer exigencias para poder irse del lugar, tener una retribución económica y en definitiva garantizar su impunidad. Estas víctimas estuvieron varias horas, alrededor o más de 3 horas, sometidas a la voluntad de este imputado. El individuo fue formalizado en calidad de autor del delito de secuestro con fines extorsivos, decretándose su prisión preventiva y fijándose un plazo de investigación de 60 días. Y en prisión preventiva quedó imputado que le quitó la vida a un hombre tras golpearlo con un bate de madera. Bajo la medida cautelar de prisión preventiva, quedó el sujeto de nacionalidad chilena, imputado por la Fiscalía Local como autor del delito de homicidio simple. Esto tras haber golpeado en el rostro a un hombre en reiteradas ocasiones con un elemento contundente, provocando su muerte. El hecho se registró el pasado lunes en el sector de Bajo Pedregal de la ciudad. Las intensas diligencias, dirigidas por el fiscal Mario Concha y realizadas por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía, junto a la sección OS9 y la OCAR de Carabineros, establecieron que el hecho se registró en horas de la mañana en el sector del lecho del río San José, cuando el imputado ingresó al ruco de la víctima, también de nacionalidad chilena, quien se encontraba acostado en su cama. Así, premunido de un objeto contundente, tipo bate de madera, el imputado le propinó golpes en la cara a la víctima. Los hechos quedaron al descubierto alrededor de las 3 de la tarde, luego que Carabineros de la primera comisaría hallara el cuerpo sin vida al interior del ruco, dando inicio a una serie de diligencias investigativas por parte de personal especializado de la sección OS9. Es así como cerca de las 4 de la tarde, funcionarios policiales dieron con la ubicación del imputado, siendo controlado en el terminal de Arica cuando abordaba un bus interprovincial. El individuo fue formalizado en calidad de autor del delito de homicidio simple, decretándose su prisión preventiva y fijándose un plazo de investigación de 90 días. Y en otra noticia, el Comité de Gestión de Riesgo realizó una nueva sesión preventiva y en torno a las lluvias estivales en la zona. A pocos días de iniciada la época estival, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres convocó un CODRID con motivo de las precipitaciones que podrían tener lugar en la región.
La sesión fue encabezada por el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana, el gobernador regional, Jorge Díaz, el delegado presidencial provincial de Parinacota, José Aruquipa, y el director regional de Senapred, Franz Schmauk. Con la presencia de todas las instituciones pertinentes en las coordinaciones preventivas, autoridades regionales evaluaron el estado de reacción frente a distintos escenarios de emergencia y cómo reforzar la cooperación interinstitucional. Sobre el desarrollo del comité, el director, Franz Schmauk, puntualizó que se establecieron los puntos críticos informados por los municipios, por el MOP y por el MIMBU, además de poder generar acciones tendientes a la movilización de maquinaria para poder garantizar el normal tránsito vehicular y la rápida respuesta a la comunidad. La sesión contó con la presencia de todas y todos los miembros del comité, incluyendo el gobierno regional, carteras regionales ministeriales, bomberos, policías y el Ejército de Chile, con el fin de estar más preparados y un paso más adelante para enfrentar procesos de lluvias estivales que vienen más adelante, concluyó Franz Schmauk. Vamos a una pausa y estamos de regreso en Arica Informa. Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros el presidente nacional de la ANEF, don José Pérez Badeli. De Belli. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias por la invitación a Arica TV. Bueno, está en Arica y ha tenido algunas reuniones, una agenda bastante apretada con la Contraloría y también con funcionarios despedidos arbitrariamente desde el Servio. Sí, primero con el señor Contralor Regional, tuve un acercamiento que estaba en una reunión pendiente con materias que son parte también del desarrollo con nuestro Consejo Regional, que tenemos acá nuestra presidenta Carolina Bravo, está bueno, también Carlos Castro y Cristian, que son los tres representantes nuestros. Entonces, después, efectivamente, tuvimos una asamblea con los socios de los servicios que están afiliados a la ANEF, y un punto focal eran los 7 despidos, que para nosotros son despidos arbitrarios, en tanto ellos tenían 5, 10, 12, 18 años de servicio, y eso para nosotros nos golpea, porque teniendo condiciones precarias en el Estado, mucho honorario y contrata, que es una figura que se va renovando anualmente, cuando se les notifica de no seguir trabajando, es complejo, porque en estos tiempos el trabajo es valioso y son personas que están bien calificadas, que no es menor el tema, así que lo abordamos también en esa línea. Ahora, ¿qué solución espera usted que se le entregue a los trabajadores y qué pasa si no llegan a un acuerdo? Hoy día estamos judicializando, porque llegamos un poco desfasados en el tiempo, que esta notificación pasó el 13 de septiembre, mala fecha, fue antes del 18 de septiembre, cuando se notifica de nuevo prórroga en la CRM de Vivienda. Nosotros, bueno, tuvimos que actuar de manera judicial, así que hoy día estamos ya en la fase de la Corte Suprema. Esperamos que la Corte Suprema tiene fallos potentes y que tenemos también la confianza y la esperanza para que estas personas, hombres y mujeres, puedan recuperar su trabajo, que la Corte Suprema ratifique lo que hemos dicho siempre, que la confianza legítima es una conquista sindical y que le permite también entregar estabilidad en condiciones precarias a los funcionarios que no tenemos esta permanencia en el Estado, porque tenemos estos contratos que son precarios, honorarios, contratos, como lo dije anteriormente. Entonces, esperamos que la Corte Suprema ahora resuelva. Se demora la Corte Suprema, ahí no hay tiempos, pero esperamos que antes de 3 meses podamos tener noticias favorables para las 7 compañeras y compañeros. ¿Eso es el único problema que existe hoy día con los trabajadores del Estado aquí en la región? Nosotros hemos tenido estamos levantando, ahora venimos saliendo de la ley de reajuste y estamos ahí con mesas de acompañamiento para ver justamente aquellas notificaciones de nueva renovación. Hay un decreto firmado por el Ministerio del Interior que está en 212, que también nuestro Consejo Regional, nuestra presidenta con los dirigentes han conversado con el delegado presidencial, que es cómo el Estado llega en forma segura, los funcionarios a atender a la localidad del Chuño, puede ser, ¿cierto? El sector El Chuño. Cerro Chuño. Cerro Chuño, claro. Entonces, y que efectivamente el Estado tiene que acompañar, ¿cierto?, a los niños, niñas, adolescentes, a las personas que están en condiciones precarias. Pero ahí tenemos que tener certeza frente a la seguridad, porque si no tenemos el riesgo de vida y las personas, hay personas que están interesadas. Entonces hemos puesto ahí una alerta para que no se apresuren las autoridades locales
entendiendo que son mandatadas para aquello, para cumplir el decreto, pero pongamos también el resguardo para las relaciones públicas, para que también la ciudadanía tenga el resguardo necesario en materia de seguridad, para que nadie tenga riesgo de vida. Entonces tenemos ese capítulo ahí. El delegado presidencial ha tenido la deferencia de escuchar a la ANEF, entonces se va a abrir un espacio de diálogo con nuestro ANEF regional. Eso es bueno, eso es positivo. Entonces está la alerta, pero estamos ocupándonos de poder también tener este trabajo bipartito en un diálogo social que sea también resolutivo. Usted recién mencionaba el reajuste, ¿cierto? Que se llegó a acuerdo con el gobierno, se votó en el Congreso. ¿Qué le pareció que porque hubo una polémica ahí con el tema de las ISAPRE, ¿no? Que se incluyó ahí un tema que a ustedes no les gustó mucho Claro, generalmente la ley de reajuste somos 16 organizaciones del sector público que representamos una negociación ramal, que se conoce en términos sindicales. ¿Por qué? Porque somos casi más de 400.000 funcionarios directamente vinculados, más 1 millón con los bonos en total. Eso representa la mesa, los profesores, las profesoras, los asistentes de la educación, la salud, varios gremios de la salud y la ANEF. Y al alero de la central que coordina esta mesa, nosotros lo que ponemos ahí son materias económicas para recuperar poder adquisitivo y que tienen también los aguinaldos, los bonos, fin de año, eso está por ley de reajuste. Y aspectos laborales. Entonces, claro, eso es lo que nosotros negociamos con Hacienda, con el ministro de Hacienda, con la ministra del Trabajo y con el Servicio Civil. Pero lo que nos complejiza es cuando se colocan adicionales, artículos adicionales como el famoso ISCAR, porque este seguro que buscaba una fórmula y que el gobierno tuvo que, ahí en la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados, porque entró por ahí el proyecto de ley, los diputados y diputadas dijeron no vamos a poder, tenemos que hacer votación separada, se aprobó en la materia lo que negociamos nosotros a favor, pero ese punto dilató un poco más la demora de que esta ley se fuera al Senado y que después fuera ley. Entonces, meter esos artículos adicionales generalmente siempre complejizan porque nos tensionan. ¿Y eso se hace siempre? Siempre se conoce como una ley miscelánea. Entonces, ley miscelánea significa que hay más artículos adicionales a la razón de ser de la ley de reajuste, porque uno diría, si uno mira la pureza completa de ley de reajuste, aspectos remuneracionales y aspectos laborales, punto. Pero se aprovecha de materias que, por vía de ley, obviamente, se ponen ahí, no sé, código sanitario, el tema de los trabajadores, el casino de Talca, el tema del seguro para la ISAPRE, que entonces no se entendía bien si era un salvavidas para la ISAPRE. Nosotros tenemos una posición crítica en eso porque ya en sí mismo lo que dijo la justicia en Chile, que la ISAPRE, por un concepto de cobro abusivo, ¿cierto? Entonces tiene que reintegrar, pero por lo tanto, lo que sí hace el gobierno, y lo explicó ahí, yo no represento al gobierno, pero lo aprendimos también ahí, que la ministra dijo, y nosotros fuimos a la Comisión de Salud incluso a señalar que eso nos contamina. Que no estamos de acuerdo con la figura porque es como que se confunde. Y además las personas que no entienden mucho dicen cómo el gobierno está adelantando un seguro que es por ley ahora cuando ya han ganado mucho. Entonces hay que ser muy cuidadoso y tener mucho tacto para que efectivamente no se enrede el debate. Y además se confundan. Después entendimos que efectivamente lo que se hace es anticipar algo para que las personas que son 3 millones de afiliados a ese lugar, sobre todo que tengan con enfermedades terminales, tratamiento de cáncer, y que están, digamos, dependientes del sistema de salud, que no se pueden cambiar, no queden en abandono. Ahí uno entiende ese principio. Pero demoró un poco, pero logramos. Y se nos enredó con un decreto que apareció el día viernes, a propósito del reajuste, que fija un 4,8 para la alta autoridad del país. Eso es lo que le quería contar, porque hoy día hay un debate, ¿no? Donde se señala que por qué, ¿cierto? Cuando se ve el reajuste a los trabajadores públicos, en este caso también gana el ministro, el subsecretario, el presidente de la República. Los días decían, el presidente de la República hoy día va a ganar 10.600.000 pesos con este reajuste. Entonces, y en un momento se buscó la posibilidad de que no se subiera a los ministros y al presidente ni a los parlamentarios, porque aquí caen todos. Claro. Voy a hacerlo de manera más didáctica para que se entienda, y también para los que están viendo estas noticias. El estallido social a todos nos dejó, ¿cierto?, como una alerta. La desigualdad, ¿cierto?, la diferencia de sueldos, las brechas salariales, etcétera. La acumulación de la riqueza, ¿cierto?, la poca distribución de la riqueza. Entonces, en ese tiempo hubo una campaña desde los parlamentarios, incluso el presidente Boric, cuando era parlamentario, con la vocera, actual ministra vocera, Camila Vallejo,
y otros parlamentarios le dijeron que se ganaba mucho en el mundo político. Exacto. Y se acordó un acuerdo que a veces se olvida, donde la autoridad de esa época, post-estallido social, se rebajaban las remuneraciones en un 25%. Entonces, hasta ese momento existía por ley que cada autoridad se podía fijar la remuneración. Por ley, era un mandato. Sin embargo, por acuerdo político, transversal, oposición de la época y hoy día gobierno, y también el gobierno en su momento, hoy día oposición, fijaron que ante eso, una rebaja, ok, pero hicieron un cambio a la Constitución de un artículo que tiene un número 38 bis para que se promulgara una ley que primero le quitara por ley la facultad a la autoridad a autoestablecerse remuneración o bajarse o subirse. Y se creó una comisión de 5 personas, que estaba el presidente Piñera gobernando y le tocó a él enfrentar esta ley, entonces él nombró a 5 consejeros, a una mujer, a una excontralora, la preside don Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, el primer ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, el Alejandro Weber, el ex director del Servicio Civil, y el señor Marshall, ex consejero del Banco Central. Entonces ellos tenían mandato por ley para estudiar las remuneraciones del presidente de la República, los parlamentarios, parlamentarias, los gobernadores, delegados y asesores de los gobiernos de turno. Y justificar si efectivamente lo que están recibiendo están bien pagados, se entienden muy bien pagados, por lo tanto están ahí con esa rebaja y se congelan los sueldos más allá de recibir el reajuste. Hasta antes de este decreto que aparece el viernes, que nosotros fue sorpresivo, y fue, obviamente nos golpeó y nos generó un ruido inmenso, y también molesta, hay que decirlo, a los funcionarios que no tenemos esos sueldos, y no se trata de tener para quitarse, no tampoco de la envidia, sino que es una cuestión de razonamiento natural. Si nosotros firmamos un 4.3, ¿qué es lo que hace esta comisión por mandato legal? No dijo nada frente a los sueldos, dijo, pero ¿sabes qué? Correspondería, y son autónomas, no le piden permiso a nadie, porque sí, dice, le corresponde un 4.8 porque el 7 de diciembre ellos tenían el privilegio y ya tenían el informe del INE, que decía que el IPC acumulado en los últimos 12 meses 4.8, entonces autorizaron 4.8, entonces, pero nosotros firmamos antes del 7 de diciembre 4.3, lo que aseguramos también en la negociación un 0.5 para marzo, una variable económica, para recuperar el 4.8 que al principio siempre he levantado, que es recuperar por adquisitivo. Pero eso nos golpeó. Entonces, hoy día esperamos, nosotros sacamos una declaración, el sábado nos reunimos como Consejo ANEF en el territorio del Director Nacional para analizar esto, la Mesa del Pueblo también sacó hoy día un comunicado, porque nos parece que no es correcto. Esa comisión, por más que mandato legal tenga, creemos que es una injusticia y un abuso, porque diga por último, ¿sabes qué? Proponemos el mismo 4.3 que firmaron con la Mesa del Pueblo, lo podrían haber hecho. Pero ahí también hay lecturas políticas, uno dice, bueno, los 5 personas que nombró el expresidente de la República tienen un sesgo ideológico más cargado para ese gobierno, uno puede pensar en la teoría de la conspiración, ya, pero poniendo el tema que corresponde al objetivo. Pero igual es mal momento, sobre todo terminando la negociación del reajuste. Y aparte de mal momento del país también, además, en materia económica. Entonces genera un ruido innecesario. Por último, presidente, la próxima semana se debería debatir una ley corta de trabajo remoto para los funcionarios públicos. ¿En qué está eso y cómo apunta? En la Cámara de Diputados, cuando se estaba haciendo el debate parlamentario del reajuste en general, se aprobó, pero se rechazó un artículo que para nosotros lo habíamos logrado en la ley de reajuste que hasta ahora termina este fin de semana, este fin de semana, donde permitía realizar trabajo híbrido en el Estado, porque no tenemos ley de teletrabajo, como sí existe para sectores privados, porque eso se legisló en marzo de 2020. Nosotros tenemos un formato híbrido y hemos regulado ese formato híbrido para que el Estado no coloque recursos, las personas, sobre todo las mamás y también algunos papás, tienen cuidado infantil a cargo, adultos mayores y capacidades diferentes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Mediante una protección de paraguas legal, la ley de reajuste del sector público, un artículo señalaba que las personas, las autoridades o las jefaturas, los jefes de servicio tenían la facultad para autorizar hasta un 20% de la votación para que trabajaran de manera remota, quienes podían, sí, calificaban esas características, de manera de conciliar también de esa forma. Pero fue rechazado en la comunidad, entonces nosotros, como ANEF, logramos un acuerdo político con todos los senadores y senadoras, todos los sectores políticos, para que el gobierno no quería reponer el artículo porque se perdió en la Cámara de Diputados, entonces, y demoraba además un tercer trámite, comisión mixta, habríamos estado todavía negociando algo que esta semana es digital, no habría demorado toda la ley. Entonces, cuento corto, nosotros ahora logramos esa norma transitoria que iba a ingresar a debate al Senado el día martes 3 de enero. Así que vamos a estar ahí, que es un artículo que permite que efectivamente nuestra compañera y compañera pueda mantener este trabajo híbrido, regulado, controlado y también con la posibilidad de ir conciliando la vida laboral, familiar y personal, que si bien es cierto es un formato
híbrido que ya llegó para quedarse, porque nosotros lo asumimos en plena pandemia. Aseguramos para un dictamen de la Contraloría trabajo remoto, que le llamamos, como tenemos teletrabajo, trabajo de atención de usuarios para atender a la ciudadanía y trabajo en sistemas de turno. Algunos servicios como aduanas, Sename, Gendarmería, DGAC, lo hacemos 24 horas durante toda nuestra existencia. Bueno, esperamos que todo se pueda solucionar y pueda llegar a un buen acuerdo con todos estos temas que le quedan todavía a la ANEF. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga un muy buen año 2024. Para ustedes también, Arica TV, que tenga ahí también un buen desarrollo y saludo a todos los que siguen este canal. Y bueno, gracias por la invitación, por la deferencia de invitar a los funcionarios de personas públicas también, un cariño, su saludo, que este nos permita mantener esa unidad, la fuerza y la seguridad para enfrentar los momentos que a veces no son difíciles, pero como nadie nos regala nada, sí es un valor importante también tener este objetivo final de tener mejor a la ciudadanía, que también lo ponemos como una disposición. Este reajuste es para aquellos que incluso no tienen sindicato. Exacto. Sí, también. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, que esté muy bien. Vamos a una pausa, después de conversar con el presidente nacional de la ANEF, don José Pérez de Vélez, que nos acompañó en el día de hoy. Pausa y regresamos. Regresamos con más informaciones. El sector de Caleta Vítor ya cuenta con un punto de pasada de helicópteros para rescates y emergencias. Un gran paso en la conectividad aérea están dando los habitantes del sector de Caleta Vítor, donde se construyó el punto de posada de helicópteros que aportará la seguridad de los habitantes del sector y ayudará a las tareas de emergencia. El proyecto fue ejecutado por la Dirección Regional de Aeropuertos del MOP, y es parte del Plan de Conectividad Aérea Regional impulsado por el gobierno para llegar a los sectores más alejados de la región. Como dato, este nuevo punto de posada se une al de Cotpa en operaciones y a la conservación del aeródromo de Zapahuira, inaugurado en enero, tras más de 10 años sin poder prestar servicios. Al corte de cinta asistieron el delegado presidencial Ricardo Sanzana, la Seremi de Obras Públicas Priscila Aguilera, el gobernador marítimo, Cristian Peters, el jefe de zona de Carabineros, Pedro Álvarez Ortega, el director regional de aeropuertos, Mauricio Matamoros, junto a dirigentes y vecinos de Caleta Vítor. Como gobierno, estamos contentos por los habitantes de este sector, quienes nos han acompañado en el proceso desde que vinimos a dar el anuncio, y hoy lo están haciendo en la inauguración. Estamos generando conectividad y también seguridad para todas y todos, concluyó la Seremi de Obras Públicas, Priscila Aguilera Caimanque. Investigadores de la Universidad de Tarapacá confirmaron la presencia de la chinchilla de cola corta en la zona norte del país. Dicha especie no se veía desde hace 12 años en el sector. Durante 12 años no se tuvo registro de la presencia de la chinchilla de cola corta en la región de Atacama, pero recientemente investigadores del equipo de Zoológico Metropolitano de Santiago, de CONAF y de la Universidad de Tarapacá confirmaron la presencia de este roedor en la quebrada Pantanillo, tras ser detectado mediante cámaras trampa en el Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. Desde principios del siglo XX, la chinchilla fue llevada prácticamente a la extinción en Chile, Argentina, Perú y Bolivia, debido a la caza por sus pieles, y aunque se creían extintas, se fueron descubriendo colonias de chinchillas costinas y altiplánicas en Coquimbo y Antofagasta. Sin embargo, en Atacama, desde el año 2012 hasta ahora, se habían publicado muy pocos catastros e investigaciones que dieran cuenta de la situación de conservación de estas poblaciones. Es por esta razón que el trabajo conjunto entre entidades como la Universidad de Tarapacá, CONAF, Zoológicos Norteamericanos y el programa Safe Chinchilla han sido claves en estos logros, que también pretenden contribuir al plan de recuperación, conservación y gestión de las especies del Ministerio del Medio Ambiente. La continuación de estos esfuerzos es esencial para el futuro de la chinchilla de cola corta y la biodiversidad en la región de Atacama. Pausa y regresamos. El Consejo Regional aprobó 3 proyectos que van a beneficiar a más de 3.000 párvulos de Junji.
Por unanimidad, el Consejo Regional de Arica y Parinacota aprobó 3 iniciativas presentadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji, que beneficiarán a 3.202 niños, niñas, sus familias y a 587 funcionarias y funcionarios de todos los jardines infantiles y programas educativos. Las iniciativas, que consideran en total un presupuesto de más de 200 millones de pesos, permitirán la adquisición de elementos para la educación y protección solar, equipamiento de audio y video para jardines infantiles y sistema de seguridad para los establecimientos. El gobierno regional aprobó mejorar las condiciones de los jardines infantiles, en especial aspectos vinculados a la seguridad, ya que varios recintos se han visto expuestos a robos, sostuvo el gobernador Jorge Díaz. Y en esa misma línea, la directora regional subrogante de Junji, Lailín González, agradeció la aprobación y el compromiso con la primera infancia del Pleno del Consejo Regional, detallando que los proyectos están enfocados en resguardar el bienestar de los párvulos y equipos educativos en relación a la protección solar, y para ello se adquirirán 34 solmáforos autónomos con energía solar y paneles informativos, y 100 toldos plegables con tela ultravioleta, y asimismo se dotarán a los jardines infantiles con cámaras de seguridad y equipamiento de audio y video para registrar las experiencias pedagógicas. Siga con nosotros en la sintonía de Arica Informa, ya viene Portavoz Noticias. Arica TV presentó Arica Informa.